Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo va? Bueno, Bien, ahí ahí está. tenemos algunos firmes. Ya hay gente sumándose, mirá. La verdad, grata sorpresa. A veces no tenemos tanta fe, ¿viste? ¿Viste? Hay que probar. Sí, Pero bueno, señor. creo que ameritaba hoy el día. Bueno, por algo decidimos arrancar en este año, con este proyecto, ¿no? Que siga avanzando y con gente que nos acompaña. Así que, bueno, no nos está defraudando la realidad. No sé si para bien o para mal, pero cosas para hablar tenemos. Exactamente. Más con temas, bueno, en Argentina nunca te Nunca aburrís. falta. Exacto. Pero bueno, Tenemos tela para cortar. vale decir que es nuestro primer live, así que ya contentos de que haya gente, no importa si es una cifra, dos cifras, son personas. Así que vamos a tratar de no defraudar a nadie. Les agradecemos a los que están y bueno, obviamente, si quieren, como siempre les decimos, podemos hacer interactivo. Nos mandan ahí preguntas y las vamos viendo as we speak, mientras hablamos, así que vamos a ir Exacto. respondiendo. De hecho, si hay alguien de extranjero, ya ven que Emiliano puede responder en inglés, así que Puedo no responder en tenemos inglés, ningún problema. lo que quieran. Portugués, Pero pero bueno, no bueno, sé, se nosotros va a ir. por lo menos tratemos de llegar a las dos cifras antes de arrancar, ¿no? Igual Bueno, tendríamos que darle un premio a los que son puntuales, algo tendríamos que, vamos a tener que, un merchandising en el futuro, algo tener que anotar quiénes fueron los primeros. exactamente. Mientras no sean los primeros en irse, ¿no? Obviamente van a tener que mantenerse o aguantarnos un ratito nada más. Bueno, así sea uno, igual nosotros vamos a compartir lo que le queríamos compartir. Nos parece que era interesante el tema hoy. Todos estarán, obviamente, habrán escuchado o leído el tema del arreglo de la deuda, así que ameritaba que hagamos este encuentro. Exactamente, exactamente. Y de paso te tenemos de vuelta, Emi, porque todos los que vieron el sábado el informe se preguntaron dónde está Emiliano, acá lo tenemos de vuelta, titular. Ahí tenemos ya una pregunta. Bueno, vamos a ir anotándolo, vamos a pedir a nuestros mediadores de modo plano que en todo caso nos ayuden, pero está muy bueno Alejandro que ya arrancó con, con preguntas, vamos a anotarlas y a medida que vayamos hablando le ponemos el suspenso después de la pausa para que no nos abandone. No nos abandonen, en este caso Alejandro. Pero está muy bien, ya la anotamos. Anotamos para los que se van sumando. Bueno, les comentamos que la idea es hablar un poquito del tema del arreglo de la deuda y después que se puedan ir a cenar tranquilos. Será una Claro. buena noticia. Y además, explicar un poco qué significa esto y hasta, o sea, hasta dónde va más allá de los números, porque una vez se puede decir, subió esto, bajó lo otro, ya empiezan las preguntas, pero también entender en qué nos implica a nosotros, hacer una especie de contrafáctico también, qué habría pasado si no hubiera ocurrido esto, pero sobre todo cuáles son los desafíos, ¿no? Porque esperemos que los que están ahora ya mirándonos vengan siguiéndonos habitualmente, nos va a ser más sencillo a nosotros para no ser repetitivos y ser más dinámica la conversación
pero bueno, nada se ha corrido un poco de lo que veníamos hablando, pero y esperamos 2, 3 minutitos más para arrancar ya en lo puntual, pero siempre son bienvenidas estos sucesos, y para los que lo vienen escuchando, que ya tengan una intro previa de qué significaba, para que a lo largo de la charla ninguno, primero que nos corrijan si ven que nos equivocamos, esto también es bueno, ¿no? Porque al estar acá estamos como en el banquillo y vale la pena no estar tirando fruta, no estar zaraseando, y también es válido equivocarnos para nosotros, y si observan alguna cuestión, que nos lo hagan saber, ¿no? Desde ya. Trataremos de hablar sabiendo un poco, no hablar sin saber. Vamos a tratar de Exactamente. cómo compartir. Si podemos, compartiremos algún gráfico que tenemos también, un poquitito para que la gente pueda entender y contextualizar hacia atrás, porque el tiempo pasa, nosotros arrancamos en mayo, fines de mayo, pero la historia venía de mucho antes, y para poder ir mirando también un poquito a futuro y no quedarnos solo con el día de hoy, ¿no? Así que, o los que fueron los últimos 3, 4 días más intensos. Bueno, Seba, estamos ahí, llegamos a los 10. Yo te diría que ahí estamos, mira, un número que me gusta, el 10, así que 11, vamos con todo. Muy bien. Bueno, contanos entonces, hoy se arregló el tema deuda, o mejor dicho, ayer explotaron los mercados. Hoy hubo bastante euforia, obviamente, por parte del gobierno, como era lógico, obviamente, porque lo estaban esperando. No fue tanta la euforia en los mercados hoy, por lo menos no tanto como se esperaba, porque al principio de la mañana los ADRs antes de la apertura del Merval estaban volando, pero después medio que todo se apaciguó. Así que lo primero que yo te quería consultar, Seba, es si el arreglo de la deuda, te tiro una fácil, si despeja todas las incertidumbres que tiene la macro argentina, digamos, de raíz. Exacto. Bueno, mira, yo arrancaría, y obviamente esto es una conversación y vamos a ir intercambiando posiciones, ¿no? Pero la deuda, nosotros desde el primer día que hicimos el primer informe, hablamos de la importancia que tenía, porque Argentina no es que está llena de desbalances, tiene algunas cuestiones, siempre hablamos de la macro, y a veces los que están acá en modo claro, nosotros les comentamos cosas que están muy ligadas a lo que sucede en el mercado, ¿no? Y el mercado es como el rating, es un minuto a minuto que nunca termina, y un día ves que los números son rojos, otro día los números son verdes, y sube y baja, y nosotros lo que queríamos decir era la situación en plena pandemia, sobre todo, hoy ya no estamos en plena pandemia a nivel global, sí quizás a nivel local, pero decíamos, Argentina se tiene que agarrar de determinadas certezas que le permitan transmitir algo que lamentablemente desde que llegó el nuevo gobierno no se ve claramente, que es la confianza que pueda realmente transmitir, ¿no? Entonces, el de la deuda era un tema muy importante para nosotros. Con la pandemia se fue corriendo, pero ¿qué ocurrió? El gobierno no tenía otras cuestiones para las cuales mostrar algún tipo de acción positiva. Sin ir más lejos, lo veíamos reflejado en el mercado. Lo que ocurre ahora, con el arreglo que no es oficial, vamos a hacer una sola aclaración, porque nosotros el sábado decíamos que se iba a postergar, seguramente porque no había una cantidad de aceptación de los bonistas para que se activaran las cláusulas y se evitara el default. Entonces, vencía hoy, 4 de agosto, la propuesta oficial, la última, que se había iniciado el 3 de julio, se había oficializado. Entonces, como no llegaba a activar las cláusulas porque no había suficiente aceptación, le iba a postergar. Esto ocurrió, se postergaron, mientras seguimos saludando a la gente que se continúa sumando, pero así como decidieron postergarlo, no tenían otra alternativa para alcanzar esa nueva mayoría necesaria. Claro, si vos postergabas sin una mejor propuesta, era como no postergarlo. En el fin de semana hubo charlas muy fuertes, y esto es un buen gesto que tuvo el gobierno, obviamente, porque fue privado, porque no estuvo en los escándalos, ¿no? Se manejó de manera profesional. Se dieron un poquito más los fondos, los principales, que siempre decimos que eran más del 30 o 40% de todos los bonos, y al haber llegado a un acuerdo entre el domingo a la noche y el lunes al mediodía, salió la noticia ayer al mediodía, lo que comentabas al inicio de mí,
ante la expectativa de acuerdo, explotan los mercados relativamente, y ahora que teníamos el día de hoy la confirmación. Esa confirmación llegó a las 3 de la mañana con un tuit del Ministerio de Economía. Entonces, confirmó aquello que sucedió en las conversaciones hasta ayer a la tarde. ¿Qué pasa con esto? Ahora se postergan 20 días más hasta el lunes 24 de agosto. Es casi una formalidad porque todos ya hubo, los principales bonistas ya dieron el ok de manera pública, invitan a los otros, a los que son minoristas, a que se sumen. No debería haber problema para que esto ocurra. Una sola aclaración antes de seguir yéndome por la rama: los bonos emitidos desde 2016 necesitan solamente 2/3 de aceptación, los previos el 85%. Si alcanzan esos límites, los que no estaban aceptando ingresan obligatoriamente, porque así es la cláusula que firmaron cuando compraron los bonos. Entonces, es por eso que estamos en condiciones así, que prácticamente el default se va a dar de baja. O sea, Argentina no va a tener ningún tipo de acción legal en contra de ningún bonista a partir de este cierre el 24 de agosto. Ahora, Seba, y yendo un poquito a la pregunta que nos hacía Alejandro, hoy bajó el blue, sí, pero las cotizaciones del dólar alternativo no bajaron tanto. Creo que el contado con liqui bajó poco y nada. Entonces, ¿qué se puede esperar, digamos, en las próximas semanas o en los próximos meses? Porque entiendo que está buena la noticia, pero no por sí solo no resuelve nada. Ese sería Exacto. Y ahí tendría que responder, quería hacer esta intro solamente para que todos entendiéramos de qué hablábamos, y en lo que vos preguntabas, y sumamos la consulta del blue, que es un signo más, un síntoma más de cómo actúa la economía. Lo que tenemos nosotros es acuerdo por la deuda, perfecto. Los que vieron los videos, y si no después los invitamos a que busquen los videos de deuda soberana, esta deuda es el 20% del total de la deuda que tiene Argentina, ¿sí? Explicamos rápidamente: 1/3 de esa deuda es con otros organismos públicos. Argentina ahí nunca va a litigarle a nadie. Y tenía este 20% y un 15% que es con el FMI. El resto de la deuda, lo que es con organismos públicos y lo que es otro tipo de bonos en pesos y en dólares, Argentina no tiene problema de litigio, porque lo puede resolver siempre la justicia, la jurisprudencia le juega a favor, ¿sí? Entonces, al resolver esto, Argentina lo que hace, y después vamos a unos gráficos, se saca de encima un problema grande, que era cómo se podía pagar la deuda que le venía llegando, porque al no haber confianza no la podía rolear, es decir, no podía renovarla por otra deuda. Por eso el riesgo país estaba tan alto. El riesgo país tan alto te impide negociar, emitir nuevos bonos para que la gente los compre, de acá o del exterior. Entonces, esta situación alivia un poco y le da un manto de confianza. ¿Por qué? Por lo que va a pasar. Yo creo que más por lo que no va a pasar, porque es el contrafáctico. Argentina, si no arreglaba la deuda, era una demostración de parte de un gobierno que, hay que decirlo, está, llamémosle por los actores, los agentes económicos, sospechado de un exceso de populismo que, sin haber dinero suficiente, no es viable en nuestro país, ¿no? Entonces, esto, si no hubiera sido arreglado, probablemente en el muy corto plazo encendía una mecha que, si aumentaba la desconfianza, como veníamos viendo, iba a llevar a mayor devaluación, a mayor inflación y una complicación más aún en plena cuarentena, ¿no? Esto, como no va a ocurrir por esta razón, por lo menos, encontramos un alivio, y ahora se ve la respuesta. ¿La macro está resuelta de esta manera? Obviamente que no, obviamente que no. Nosotros tuvimos, y para mí es el principal dato, que ahora les voy a compartir un gráfico. Nosotros teníamos en lo que es la semana anterior la comunicación de cuál era el déficit fiscal de Argentina, ¿no? Entonces, aquí, quizás si se puede ver bien mientras estoy hablando, el resultado final, no sé si se ve, ahí está, me parece. Ahí lo que veíamos era que el déficit de Argentina en el primer semestre es el más grande de que se mide en los últimos 35 años, 3.2%. Y es el déficit primario, o sea, Argentina le ingresó menos plata por impuestos, por tributos, que lo que tuvo que utilizar en gastos corrientes. Perdón, Seba, te corto ahí. Recordemos siempre que el primer semestre en Argentina históricamente es el que brinda mejor resultado primario, precisamente porque hay disponibilidad, menos gasto, y más ingresos.
Y en general la presión de gasto está hacia fin de año, con lo cual si ya arrancamos Total. así, se puede prever que para adelante tenemos una situación compleja. Exactamente. Y si te fijas en el segundo gráfico, que esto lo vimos hace un sábado, 2 sábados, ahí tenemos que lo que se ve en la flechita, no la flechita, sino la línea descendente, es lo que Argentina emitió. Es lo que Argentina, no Argentina, el Banco Central emitió sin sustento de reservas para darle al gobierno los ingresos que no tenía por cuestiones tributarias. Esta Déjate, bomba, déjame sí. cortarte ahí. Y esta bomba de pases y LELIC de que vos venís hablando, el tema del arreglo de la deuda, ¿ayudaría al Banco Central a tener mejores perspectivas para poder absorber todos estos pasivos remunerados como nos enseñaste vos en las último informe? Mirá, no, mientras no se acompañe de otras decisiones, no. Y acá vamos y te digo por qué. Porque esto en parte el mercado ya lo venía apreciando. Cuando decimos que lo prisea es que lo incluye en sus precios. Argentina, hace más de un mes y medio, cuando mostró mayor predisposición y cambió la oferta, el mercado empezó a entender que el arreglo era factible. Y por eso los bonos, aunque aumentaron claramente, entre ayer sobre todo y hoy, no hubo un despegue fenomenal, ni hubo una apreciación cambiaria, la no oficial fenomenal. Porque en parte estaba en los precios que esto podía ocurrir. O sea, lo que está pidiendo acá cualquier agente económico, y quiero con esto responder a tu pregunta, y no quiero que suene feo, pero es una especie de cambio de régimen. Argentina necesita un cambio de régimen. ¿A qué me refiero? Voy a poner dos cosas muy puntuales. Primero, reglas claras. Parece mentira, pero reglas claras es seguridad jurídica. Vamos a un ejemplo. Ahora se empieza a tratar en el Congreso, en medio de estos problemas macroeconómicos y de la pandemia, la reforma judicial. No vamos a hacer ningún tipo de valoración a lo que es el proyecto de ley, pero trae mucha polémica. O sea, hay muchas voces disonantes, no hubo un acuerdo previo con la oposición, entonces se pregunta, ¿y si van a cambiar la Corte Suprema, por ejemplo, ¿no? Esté bien o mal? Si van a cambiar la Corte Suprema, que cambió hace 15 años, 14 años, y ahora vuelve a cambiar. Si desde la Corte Suprema para abajo puede cambiar cualquier cosa, la seguridad o las reglas claras son desde la justicia hasta las resoluciones del Banco Central, las resoluciones del Banco, de la Comisión Nacional de Valores, todo lo que regula la economía real argentina, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que pongo como una cuestión de cambio de régimen, reglas claras. Y lo segundo, Te es lo pongo, perdóname, perdón. sí, la reducción de impuestos. O sea, que inciten al argentino y al que no es argentino a invertir en Argentina, ¿sí? El problema es que cualquier reducción de impuestos te lleva a esta flecha, esta línea, a mayor nivel de déficit probablemente, si no hay otros cambios estructurales. Si miramos la película, en realidad el cambio de régimen ya ni siquiera significa un cambio de signo político, porque Argentina no crece de 2010 en realidad, Exacto, eh, y creo yo que lo que falta son acuerdos políticos de largo plazo, ¿no? Entre todas las fuerzas políticas. exacto. Así que si eso no cambia, Probable, exacto, exacto, y claro, hay que ver, siempre la invitación a un acuerdo suele venir de quien tiene mayor poder, ¿no? En este caso sería el oficialismo. Habrá que ver si están esas condiciones dadas y si desde el oficialismo existe esa cuestión, llamémosle, esa real convicción de hacerlo, o hasta por necesidad. Eso lo vamos a ver próximamente. Hay que ver. El problema es cuando se juegan las medallas muy rápido, los políticos tienen generar esa capacidad de hacerlo, porque bueno, obviamente están constantemente viendo quién gana y quién no, pero bueno, a veces este tipo de situaciones ayudan a que, bueno, ahora invitemos un acuerdo, veremos realmente si esto ocurre o no, pero es lo próximo que viene, Emi. Si realmente el gobierno tiene esa vocación acordista, y acordista genuina, ¿sí? Genuina, que quizás no se vio cuando se presentó la semana pasada la reforma judicial, veremos si hay algún cambio después de esto. Y yo creo que es lo que va a estar mirando desde lo conceptual y ya desde lo macro, y vamos a los números de hoy, si querés lo vamos comentando, desde lo macro, y a responder alguna de las preguntas que nos hacían, es si realmente, si realmente se van a ver variaciones fuertes. Y si vos me preguntabas lo de los pasivos, Argentina tiene 2,4 billones de pesos abajo del colchón, digamos, pero no abajo del colchón nuestro, abajo del colchón del Banco Central. El Banco Central tiene esos pesos detenidos, que ya están emitidos, en su gran mayoría,
¿sí? ¿Por qué? Pero no porque volaron, porque gran parte de eso son los ahorros de la gente. La gente que tiene salió el dato que 1,9 billones de pesos son depósitos que tiene la gente, cualquiera de nosotros en una caja de ahorro, ¿sí? Que se llama M3, se le llama, ¿sí? En la base monetaria. Entonces, en la política monetaria. Esa plata, si sale de los bancos, es porque el Banco Central se lo tiene que devolver a los bancos. El banco se lo da al ciudadano, y el ciudadano ¿qué hace? Lo puede cambiar en dólares, lo puede cambiar por un activo, por un bien, quiero decir. Pero ese es el juego. Ese es el gran juego que hablamos el sábado con Gastón. Argentina aumentó su base monetaria un 20%, pero su pasivo remunerado es un 200% de que arrancó el año. Entonces, cualquiera de ese 200% que pase de ser pasivo a base monetaria, que pase a manos del público, manos en todo sentido, ¿no? Esté en la cuenta y lo puedo utilizar y no en un plazo fijo, eso es cuando correrse el riesgo de disparada. Y eso es lo que tiene detenido el gobierno, porque al no haber actividad económica, la gente no lo está solicitando tanto. Y ahí es donde empieza la gran duda con el dólar. La economía más del día a día, ¿no? De la gente. Si se consolida una tendencia a la baja y una reducción de la brecha entre el oficial y el blue, esto puede también traer menor presión sobre, digamos, la política monetaria, porque en los últimos días el Banco Central, por ejemplo, subió 3 puntos la tasa de plazo fijo, que entiendo que obviamente es incentivar al ahorro en pesos para que la gente no se vaya por otro lado. Si la tendencia es a que se reduzca la brecha, tal vez por ese lado podamos ver una baja de tasas. Eso es lo que pasa. Tasas altas es menor actividad, porque es menor acceso al crédito. Yo lo que veo es que, y nosotros acá no venimos a hacer futurismo porque no lo sabemos, ¿no? Pero cuando vos ves la reacción del mercado en los últimos días, y ahí vamos a los datos que nos preguntaba Alejandro. El dólar blue ayer estaba en 136, ¿sí? Es verdad, hoy bajó 8 pesos, cerró en 128, términos generales, son cuevas, no es legal, es un promedio, ¿no? Que comunican determinados operadores. Entonces, hoy está en 128, ¿es una buena noticia? Es una buena noticia. Pero si yo te digo que el 15 de julio, hace 15 días, 20 días, menos de 20 días hábiles, estaba en 127, ¿sí? Estamos queriendo decir que Argentina jugó de las cartas que tenía el ancho de espada, que es el arreglo de la deuda, ¿sí? Ahora tiene que esperar a una nueva mano a ver qué carta le toca, pero ahí va a tener que jugar y ahí empiezan las nuevas medidas macro que tiene que tomar el gobierno en medio de una cuarentena no resuelta. A esta hora estaban saliendo los números, no sabemos cuántos son los infectados y los fallecidos de hoy, pero se estimaba muy alta por el corte de la mañana. Entonces, en esa cuestión, Argentina jugó su ancho de espada y la respuesta es, bueno, las últimas dudas de la semana no fueron por el arreglo de la deuda. ¿Eso qué quiero decir? Porque ya estaba apreciado que la posibilidad de acuerdo estaba cerca. Bajaron, subieron los bonos mucho, ¿sí? Los bonos hoy subieron 6 puntos y ayer 3, o sea, subieron un 10% en 2 días, es mucho. Le queda todavía un margen más de subida porque los bonos nuevos van a estar arriba de $50 de cada 100 cotizando, hoy están en 45, 46 promedio, puede crecer un 10% más. Pero te pongo el ejemplo de los ADR. Hoy los ADR arrancaron con todo, que es lo que decías hoy por la mañana, los ADR en New York y la bolsa local acá en Argentina, acciones locales, la bolsa local cayó 1%, los ADR terminaron neutros, ¿sí? Pasó la espuma, ahora van a ser, el mercado te va a seguir pidiendo pruebas, pero no porque se le haya ocurrido o porque sean anti-gobierno o anti-oposición, es porque los problemas macro continúan. Y acá sí me gustaría hacer un comentario, que es cómo podemos salir adelante. Yo quiero decir 2 cuestiones, o hacia dónde puede ir el gobierno, ¿no? Porque tenemos, y perdón con esto, el contado con liqui hoy para cerrar bajó $1.50. El dólar MEP bajó 6 pesos casi, 5,50. Al mediodía habían bajado 3 pesos más de lo que digo ahora cada uno, después subieron, ¿sí? Se estacionaron ahí. Ahora puede ir subiendo 1 peso, 2 pesos, bajando, está ahí. La pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿cómo piensa hacer el gobierno para que siempre en el supuesto de que Argentina vaya saliendo paulatinamente de la cuarentena, pueda evitar este colapso inflacionario, pero sobre todo porque no va a tener financiamiento en el corto plazo Argentina? Cuando decimos que Argentina tiene...
No, o sea, no lo va a tener a gran escala. Argentina hoy, como habrán visto en el video de deuda, tiene financiamiento. Hoy Argentina se financia en pesos, rolea su deuda en pesos, ¿sí? Rolea su deuda con organismos públicos, algunas vez que es en dólares, pero hay una pata que nos falta, que es, y que calculen que este año Argentina termina con 8 puntos de déficit del PBI, ¿sí? 8 puntos, estamos hablando que es lo digo así, es una animalada de plata, son miles y miles de millones, son alrededor de entre 15.000 y 20.000 millones de dólares de déficit. ¿Cómo se financia Argentina en eso? ¿Sí? Entonces, lo decimos en moneda dura porque es lo que no varía, el peso influye en la inflación. Entonces, ¿cómo se financia? Y yo quiero decir esto porque tenemos un antecedente. Hasta el 2015, Argentina, en el último mandato de Cristina Fernández, del kirchnerismo, se financió principalmente con deuda pública, con deuda con organismos públicos. ¿Sí? Entonces, esa deuda ascendió entre 2011 y 2015 casi 60.000 millones de dólares, no fue nada. Imaginen que la deuda de Macri fue en 4 años 80.000 millones de dólares. Están parejas, ninguna. La diferencia es con quién se financió. Para financiarse con un organismo público, el Banco Central, que es el principal acreedor de los públicos, debe más de 70.000 millones a Argentina, Estado Nacional del Banco Central, tiene que tener fondos, ¿se entiende? Entonces, ¿tiene dólares el Banco Central para financiar a Argentina? No, ¿no? Por eso es tan importante el superávit comercial, ¿no? Con el superávit comercial le entran dólares al Banco Central. Pero eso hoy no le va a alcanzar para prestarle a Argentina. Entonces, acá viene, y con esto cierro, ¿cuál es la única manera de que Argentina, con los mismos dólares que te presten, cubra más gastos? Y la única respuesta es con devaluación, con la licuación, ¿sí? Es lo que en un momento ha pasado tantas veces en la Argentina que no sabemos cómo va a ser, porque hoy hay cepo y la devaluación está administrada, pero esa es una. Y la otra es con préstamos, como hizo Macri en los 2 primeros años y luego con el FMI. Entonces, Pero ¿se puede o no se puede hacer? Bueno, ahí está la devaluación, presidente que la aprobó, presidente que perdió, así que es un arma de doble filo. Con elecciones a un año, en un año tendrían que hacer las paso. Entonces, todo eso, nosotros no vamos a decir, está mal que haga esto, está mal que haga lo otro. Lo que nosotros podemos decir es que el gobierno tiene que resolverlo. Y como lo vemos nosotros, lo ve, que no somos unos genios, lo ven los distintos agentes económicos y lo ve también el ciudadano de pie, porque cuando el ciudadano de pie va al dólar, lo que hace es eso, es saber que su moneda local puede valer menos en X cantidad de tiempo. Es eso es la devaluación y eso es la inflación. Bueno, Seba, ahora te voy a hacer un ping-pong, lo que te pido es breve. Con el FMI, ¿qué va a pasar? ¿Se va a negociar en los próximos meses? Exactamente, primero tiene que cerrarse esta negociación, no obstante ya empezaron conversaciones informales. Al FMI le debemos nosotros como Estado 44.000 millones de dólares, que fue una tasa muy baja, o sea, no hay mucho de intereses ahí, prácticamente nada, creo que hay 1.000 millones de intereses, pero vence en el año 2010, en el año 2022 y en el 2023, vence el 80% de esa deuda, es casi todo. Una porción del año que viene y casi todo el año 2022 en adelante, en 2 años. Argentina la puede negociar esa deuda. Lo que no sabemos, y esto, ojo, porque no lo sabe, no, al menos no lo dice el gobierno, es qué le va a pedir el FMI a Argentina. Es que le va a decir, bueno, y acá vienen las grandes dudas, porque a Macri le pidieron que redujera el déficit fiscal en 2 años. ¿Qué es lo que hizo? Macri, por eso terminó perdiendo la elección, por eso tamaña crueldad en la reducción del déficit ante el escenario que había, hizo que Argentina congelara su economía, ¿sí? De hecho, pero ¿qué pasó? Le entregó el país al kirchnerismo con varios índices negativos, pero uno positivo, que fue casi un nulo déficit fiscal, 0,5 cerró el año pasado. Entonces, déficit fiscal primario. ¿Qué nos va a pedir? Eso dependerá de lo que acuerden. Acá hay una gran diferencia, porque Macri le exigieron eso a cambio de plata. La pregunta que yo hago es, el FMI no nos tiene que dar plata, nosotros el FMI les tenemos que devolver plata ahora, ¿sí? Entonces nosotros, ahí la negociación es favorable para Argentina en el sentido que
no necesita la plata del FMI, el FMI necesita que se la devuelva. La negociación eso juega a favor nuestro. El problema es que de dónde vamos a sacar la plata nosotros para ir financiando ese déficit que va mucho más allá del FMI. Ahí va a haber una negociación que va a ser, calculemos, desde septiembre en adelante, y puede llevar hasta el verano tranquilo del 2021. Sabemos cómo toma, y perdóname si ahí te saco el ping-pong, pero nos preguntaba, creo que Mariel, si había sido buena o mala la estrategia. A mi punto de vista, a mi punto de ver, como explicamos en otra cuestión de la deuda, esto, más que decir si fue buena o mala, se podría haber resuelto mucho antes. Si Argentina ofertaba 50 o 55 dólares de valor presente neto en enero o febrero, lo cerraba, no pagaba 4.000 millones de dólares que pagó de la Reserva del Central a distintos bonistas, 800 fueron a estos bonistas, 3.200 fueron a los de ley local. Entonces, Argentina cerraba todo eso y teníamos un problema resuelto antes de la pandemia, ¿sí? Y quizás teníamos algún acceso al mercado que hoy está a tasas muy bajas y no los podría llegar a permitir. Yo no quiero decir que no nos van a prestar, capaz que no prestan mi plata determinados agentes económicos del exterior. Lo que digo es que jamás va a ser lo que nosotros necesitamos para cubrir el déficit. Ok. O sea que podemos esperar que nos sigamos financiando con deuda interna, digamos. Exactamente. Es imposible que pase otra cosa, pero yo creo que dependerá también, porque la manera o la canilla que reparte esa deuda, inclusive deuda interna de agentes económicos y no necesariamente del Banco Central, se cierra o se abre, obviamente, de acuerdo al balance que ven, si vos estás pidiendo en exceso o no, pero también si vos estás marcando un rumbo o no. El plan económico de Argentina, que todavía no lo conocemos, y que no es el arreglo de la deuda, ni es una moratoria en el Congreso, eso es lo que nosotros tenemos que saber, nosotros y todos los agentes económicos, o sea, nosotros como ciudadanía le tenemos que exigir al gobierno que nos muestre su plan económico, y a veces ese plan económico tiene una lógica, tiene un acuerdo con la oposición o con la mayoría de la oposición y demás, la confianza se puede ir recreando. Nosotros lo dijimos el primer día, la confianza hoy no existe en los niveles que debería estar, pero no es una cuestión estanca que no puede mejorar o también puede empeorar. Esto le da un avance, lejos de lo ideal, pero ahora necesitamos que se jueguen nuevas cartas. Te hago una cortita y después ya cerramos si querés. ¿Esto va a facilitar que las empresas emitan obligaciones negociables? Esa es la parte, creo que más positiva, y que tiene que ver con ese contrafáctico, porque si Argentina no arreglaba esto, ni las provincias que también están en déficit varias, Otra cuestión positiva que quedó del año pasado es que la gran mayoría estaban con superávit primario, las provincias, después si se endeudaban para obras u otras cosas, pero bueno, hoy las provincias volvieron a tener déficit, en parte por la pandemia, en parte porque se dio de baja ¿se acuerdan? El compromiso fiscal que había firmado con Nación, pero las provincias están reestructurando parte de su deuda, la de Buenos Aires, que es la más grande, 7.148 millones, ahora de aquí al 14 de agosto, con este arreglo nacional, es probable que arregle su deuda provincial. Sin arreglo nacional no iba a haber arreglo provincial, y era todo para peor. Y lo que vos comentaste, las obligaciones negociables, que son los bonos a largo plazo que emiten las empresas, desde YPF, que recordamos que es privada, con mayoría accionista estatal, hasta otras, hasta Pampa Energía, que es una otra empresa ligada al petróleo, y muchas otras. Sí es muy probable que, aunque nos cueste decirlo, las empresas ofrecen un poquito más de confianza que el Estado Nacional al momento de cumplir sus compromisos de deuda, y con esto creo que va a descomprimir y les va a permitir acceder al mercado, que repetimos, por todo lo que es la pandemia y por la cantidad de emisión monetaria que hubo en todo el mundo, hay muchos bonos que emite el mundo a menor tasa. Y si el mundo emite a menor tasa, por defecto, Argentina también puede emitir a menor tasa que en otras circunstancias, ¿sí? Ya sea el Estado como las empresas privadas. Bueno, Seba, no sé si querés sumar algo más que me quedó. Si no, dejamos acá porque algunos fueron firmes, se quedaron firmes durante todo el... Sí, la verdad, además me gusta el número 12, me gusta como buenos soldados de modo planes, tendrán su premio, anotemos quiénes son. A los que preguntaron, esperamos haberles sacado algunas dudas. Yo sí quiero decir una sola cosa para cerrar, porque estamos hablando de la deuda.
¿sí? Argentina en este, y si querés lo muestro en este cuadrito, porque hoy escuchamos a Guzmán en la conferencia, que Argentina se iba a ahorrar en 5 años alrededor de 42.500 millones de dólares. No es así por este acuerdo, lo verificaba recién antes. Lo que Argentina se va a arreglar por este acuerdo son alrededor de 28.000 y 30.000, 32.000 millones de dólares. La diferencia de esos 10.000 millones va a ser con lo que va a salir por el Congreso y que seguramente va a ser exitoso, los bonos en dólares bajo ley local, ¿sí? Así que acá en este gráfico lo que ustedes ven es que si ven, trazan la línea imaginaria, hasta el 2027 aproximadamente, o para hasta el 2028, siempre la línea puntiaguda es, o la línea en guiones, es mucho más alta que la línea azul. La línea azul es lo que Argentina va a pagar, al costado están los miles de millones de dólares por año, y sobre todo en estos próximos 8 años Argentina se ahorra muchos pagos, pero ojo, que ven que del 2028 en adelante, sobre todo hasta el 2036, Argentina tiene que pagar mucho más. O sea, todo esto, si Argentina tiene acceso a los mercados, lo va a poder abonar. El tema es que eso ocurra y que, volvemos a decir, exista confianza en nuestro país para poder endeudarse a tasas bajas, ¿sí? Esto lo digo porque por un lado tenemos lo que se acordó y por el otro lado, recordemos ese gráfico que habíamos hecho en el primer micro sobre deuda, Argentina debía 323.000 millones. Con esto sale la parte más complicada para mí, no más complicada de acordar, ¿sí? Pero más complicada de negociar porque eran muchos actores. Ahora viene el FMI, Argentina cierra lo del FMI, le pondrá el monio al tema de la deuda, pero repetimos, Argentina se debe seguir endeudando y también para que te permitan endeudarte le tenés que demostrar a quien te quiere y quiere invertir con vos que esa deuda es pagable en el futuro y para eso vas a tener que reducir el déficit fiscal, ¿no? Que es el corazón de nuestro problema. Me parece un buen corolario para la charla. Bueno, que no se nos bajen, ¿eh? que no se nos bajen más. No, no, no. Un genio, la verdad, Seba, como siempre, clarísimo. Te agradezco. Y bueno, les agradecemos también a todos los que se quedaron ahí, firmes, que nos hicieron las preguntas. Como siempre, los invitamos a que nos sigan todos los días y bueno, lo que necesiten, lo que nos quieran preguntar, saben que estamos acá para responder lo que sabemos, lo que no veremos, pero por lo menos lo buscaremos. Pero siempre la mejor predisposición porque lo que queremos hacer siempre, como decimos desde que arrancamos, es difundir y que, bueno, y que les sirva a los que nos siguen. Bueno, Emi, la verdad, un gustazo. Estamos muy contentos de nuestro primer live y esperemos que haya más en el futuro. Chao, Seba, que tengas un buen fin del día. Así es, y lo mismo para los que nos escuchan. Chao a todos.